La doctora Sandra Jimena Bonilla Medina es doctora en educación de la Universidad del Este de Londres. También tiene un magíster en lingüística aplicada a la enseñanza del inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y es licenciada en español e inglés de la Universidad Pedagógica Nacional. Es profesora de planta investigadora integrante del grupo de investigación Estupoli y dirige el semillero en enseñanza y aprendizaje de lenguas, cultura y justicia social. Actualmente es directora del Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Entonces, a la doctora le agradezco mucho y a todos los participantes nuevamente agradezco su presencia aquí. Bueno, entonces, primero que todo, un saludo muy especial, un agradecimiento a las personas que están presentes desde sus casas, acompañándonos con este evento, primer evento programado desde el ILUD. Un agradecimiento también a nuestros ponentes invitados, el profesor Diego Boada, el profesor Iber desde México, que han aceptado esta invitación para acompañarnos y compartir sus reflexiones y sus pensamientos con respecto a la temática que nos cobija a todos. Y por último, un agradecimiento a todo el equipo que ha hecho posible que este evento esté realizándose en este momento, al equipo académico, al equipo de comunicaciones, que juntando fuerzas logramos estar hoy presente con la comunidad que nos acompaña. Bueno, como dijo Daniel, mi nombre es Sandra Jimena Bonilla Medina, estoy en este momento dirigiendo el ILUD y voy a hacerles una presentación con respecto a el tema que he llamado el maestro formador de lenguas en la virtualidad de la emergencia, y es prácticamente una reflexión de lo que hemos empezado a vivir desde que empezó la contingencia y que hemos estado trabajando desde la virtualidad con nuestros estudiantes. Entonces, tengo unos puntos de partida y son unas preguntas que muy seguramente son las que forman parte de nuestras reflexiones en estos días. Entonces, estas, como ustedes pueden ver, muchos de nosotros estaremos, más allá de preguntarnos cómo enseñar la lengua en la cual estamos desenvolviéndonos, hablo de lengua porque en el Instituto de Lenguas tenemos inglés, francés, alemán, portugués, italiano y chino. Entonces, todas estas lenguas tienen unas aproximaciones que me imagino tendrán sus diferencias, pero en el fondo compartimos esas mismas reflexiones de qué vamos a hacer, cómo vamos a enseñar esta lengua que nos comprometimos como docentes a orientar con nuestros estudiantes. Entonces aquí yo coloco unas preguntas que muy seguramente han rotado por todas sus cabezas en estos días, en cuanto a que ya no nos preguntamos solamente cómo enseñar una lengua, sino nos preguntamos también cómo incorporarla en el lenguaje tecnológico. Entonces, no voy a preguntar, no voy a profundizar en estas preguntas, pero sí quiero que las tengan presentes para que empecemos a empoderarnos y a sentirnos en este discurso de la tecnología y sentir si nos sentimos identificados con estas preguntas. Me he hecho estas preguntas en algún momento y las tengamos presentes a lo largo de la presentación para que al final podamos hacer otro tipo de reflexión. Mi propósito con esta presentación es que entendamos que el ejercicio de reflexionar docente es el ejercicio que constituye la práctica docente. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos, reflexionamos, hacemos más rico el trabajo que hacemos todos los días. Cuando dejamos de pensar, se empieza a volver monótono y rutinario. Entonces, es necesario siempre pensar, pero también es necesario pensar cómo pensamos. La agenda que voy a desarrollar para esta presentación primero desarrolla un contexto sobre la problemática. En un segundo lugar, hacemos una reflexión sobre un cambio abrupto y lo coloco en signo de pregunta porque es un cuestionamiento en qué tan abrupto es este cambio. Después hablaremos de los elementos internos de la situación que desde mi perspectiva he ido analizando en el transcurso de la situación que hemos enfrentado. Después de ver cuál es el rol del maestro de lenguas y su trayectoria en la virtualidad, después hablaremos de unas propuestas y por último haremos unas conclusiones.
Bueno, entonces inicio ya en materia y digamos que traté mucho de, precisamente por el lenguaje que infunden las tecnologías y toda esta multimodalidad, acudir mucho a fotos o a figuras visuales que nos transmitan las ideas de cada una de las partes de la presentación. Entonces, me gustaría que nos concentráramos también en lo que estas figuras muestran y en lo que representan, en cómo nos sentimos identificados con estas figuras. Como vemos en la figura de la izquierda, estamos en un mundo, nos tocó de repente más bien vivir en un mundo que está conectado con la web, el mundo que está conectado con la tecnología. Y pues esto realmente no es nuevo. Llevamos unos años ya hablando del lenguaje de la tecnología, pero lo que no nos habíamos enfrentado era tener que encontrar a nuestros estudiantes allá metidos en una cajita llamada computador. Bueno, entonces, primero que todo, mi reflexión parte desde analizar los discursos que circulan alrededor de la tecnología. Cómo se han tratado esos discursos, no solamente en los discursos macro de las teorías o en las políticas, sino también en los discursos populares, en los discursos de los medios, en los discursos de los profesores que se sienten afectados por esos discursos, o de las mismas personas que transitan en nuestras calles y que podemos conversar al diario sobre lo que es la tecnología. Y pues, haciendo esta aproximación, me doy cuenta que existen dos discursos contradictorios que se han desarrollado desde hace mucho tiempo, desde que empezó el auge de las tecnologías, iniciando que cuando empezaron las tecnologías más o menos, se empezó a discutir sobre el tema de las tecnologías fue más o menos hace 20 años, un poco más, donde ya empezaba a decirse que la tecnología iba a transformar el mundo. Sin embargo, simultáneamente también se desarrollaban estos discursos de que los profesores sí están preparados para la educación digital o no. Y pues me llamó muchísimo la atención a una revisión de estos discursos populares, encontrar que, por ejemplo, este artículo que cito aquí fue publicado en el 2016 y a pesar de que lo que discute el artículo es una transformación tecnológica total para la educación, pues pareciera que todavía los profesores no están preparados para la educación digital. Entonces me preguntaba si después de todo el tiempo que ha pasado, después de que el día de hoy hablamos de redes sociales, tenemos celulares, tenemos computadores, tenemos diferentes dispositivos para comunicarnos, tenemos selfies, WhatsApp, digamos, es parte del lenguaje común. Seguimos en ese discurso contradictorio de si estamos o no preparados para la tecnología por parte de los maestros. Entonces, de aquí parte mi cuestionamiento y es realmente un cambio abrupto lo que estamos viviendo. ¿Será cierto que de repente cambiamos un modelo total de vida o quizá era que estábamos viviendo alrededor de estas tecnologías o conviviendo con ellas o si haciéndolas parte de nosotros, pero sencillamente no estábamos siendo conscientes o sencillamente tampoco queríamos aceptar que vinieran a ser parte de nuestra vida y mucho menos parte de nuestra profesión y de nuestro desarrollo con los estudiantes. Entonces me encuentro yo en esta búsqueda de los discursos que circulan alrededor de la tecnología y encuentro que pues hoy en el mismo año 16 en el tema de la educación se encuentran artículos publicados en El Tiempo donde muestran que definitivamente utilizar la tecnología mejora la educación, pareciera, ¿no? Entonces, según este artículo, si vemos acá los porcentajes y las cosas que dice que mejoran sus estudiantes, es definitivamente algo espectacular. Entonces, mejoran la competencia en las habilidades transversales, mejoran las habilidades técnicas, los estudiantes hasta se esfuerzan más por aprender, entienden más fácilmente y hasta mejoran el clima de la clase. Entonces, estos discursos que tienen un tono un poquito más comercial, sin embargo, forman parte de lo que vivimos y todavía
en el mismo año circula el discurso contradictorio de si está preparado el profesor para la tecnología. Entonces, ¿qué será lo que pasa? Bueno, entonces, en este análisis también me lleva a pensar en que de pronto el cambio abrupto no es que hayamos cambiado de un mundo, digamos, del mundo real al mundo virtual de repente, sino más bien que hemos tenido que enfrentarnos a unos miedos que nos han generado los mismos discursos. Los discursos de la tecnología lamentablemente han venido acompañados con el discurso de la desaparición de la escuela. Muchos de estos discursos aplican diciendo que el profesor va a ser producto de la desaparición por la tecnología, o que cada vez como que se tacha mucho más al maestro como poco conocedor de la tecnología y que por lo tanto es una amenaza para él. Entonces, ¿qué nos tocó vivir en este momento? En este momento nos tocó fue enfrentar todos esos miedos y darnos cuenta que no era un tema de amenaza, sino era de enfrentarnos, convivir con él y entenderlo y finalmente aplicarlo. Entonces, en esta reflexión sobre la tecnología, pues obviamente nos enfrentamos a la tecnología, tenemos que entender qué es la educación virtual. Entonces, haciendo una revisión de lo que la educación virtual nos ha ofrecido, digamos que todos, creo yo, es mi sentir, que la comunidad de docentes alrededor del mundo, no solamente en Colombia, ha estado muy juiciosa tratando de determinar qué es eso la educación virtual, cómo puedo yo manejar la educación virtual. Y en la recolección de información que logré, agrupé 3 elementos principales de la educación virtual que me parece que es elemental analizar para poder decir cuáles son los cambios de la educación virtual a una educación presencial. Entonces voy primero con el primer elemento, y es la educación presencial. Estábamos acostumbrados a tener a los estudiantes de frente, donde podíamos tener una comunicación que estaba alimentada por todos los elementos paratextuales o paralingüísticos, como el proxemis, la kinestesia, donde por medio de un gesto podíamos darle un sentido a lo que estábamos tratando de transmitir, generar nuevo significado con esto y poderle hacer entender al estudiante de otras maneras. Sin embargo, pues en la comunicación, en la tecnología, ya no estamos en una comunicación de frente. Obviamente esto implica que hay una mediación, y es la palabra que más se ha citado quizá en estos días para decir que la educación virtual tiene que suplirse de todos estos elementos que me da la mediación. Es decir, aquí posiblemente no nos podemos mostrar o comunicar estos gestos que tenemos de esta manera, pero muy posiblemente los podemos comunicar de esta otra. O quizá para hacerlos un poco más allegados a lo que somos en realidad, los podemos comunicar de esta otra. O quizá si quisiéramos hacerlo un poquito más expresivo, lo podemos hacer de esta otra, ¿no? Entonces, esto que nos permite la educación, nos permite el medio o las interfaces de la virtualidad, es poder transmitirme mensajes de otra manera, lo más cercano a lo que sería la realidad. En la educación presencial, en la educación virtual, pues ya no tenemos el mismo contacto con nuestros estudiantes, por lo tanto tenemos que saber manejar las herramientas que nos brinda el dispositivo para así poder generar los mismos significados o de pronto mejores que los que podríamos hacer en la presencialidad. Primer punto, vamos con el segundo punto, que es la concepción del conocimiento. Otro punto clave que me parece que tenemos que entender para entender la educación virtual, y es cuando estamos en la presencialidad, el conocimiento pareciera que viene de una sola fuente, y generalmente esa fuente es el profesor. El profesor es el que genera el conocimiento que el estudiante debe obtener, y si no se lo da él, se lo proporciona él, le da los medios para llegar a él, ¿verdad? En la virtualidad,
esto ya, la concepción del conocimiento es diferente. Ya el conocimiento no está centrado en un solo punto, sino son unos nodos de comunicación. Es decir, hay diferentes puntos a los que yo me puedo dirigir para intentar llegar al conocimiento, pero el conocimiento es infinito. Y como es infinito, yo puedo llegar muchas veces puedo tratar de llegar muchas veces al conocimiento, pero cada vez que llego a él, llevo por una perspectiva. Y cada perspectiva me ayuda a aprender y a entender más ese objetivo. Pero nunca puedo decir que ya lo conozco todo, que ya obtuve el conocimiento. Es un cambio radical en la concepción del conocimiento. Por lo tanto, si el conocimiento se construye de esa manera, si yo tengo que ir a diferentes fuentes para llegar al conocimiento, pues el conocimiento también es intercultural. Yo no conozco todo conociendo solo una cultura. Debo conocer cómo las otras culturas le han dado sentido y significado a ese conocimiento para poder entenderlo más, aprender más, llegar al conocimiento. Concepto clave. Entonces, ahora, obviamente, si la comunicación cambia, si la forma de comunicación cambia, si el conocimiento cambia, tiene que cambiar la concepción de aprendizaje. ¿Cómo ayudo a mis estudiantes a llegar a aprender? Entonces, si el conocimiento no está en una sola persona o en una sola fuente, eso significa que yo debo recurrir a diferentes fuentes para aprender. Yo debo suplirme de esas fuentes. En esta figura trato de mostrar un poco lo que eso significa. Yo voy a una fuente, comparo, contrasto, y en esta manera el aprendizaje se tiene que ser necesariamente socialmente construido. O sea, yo no estoy esperando que un individuo solo se acerque al conocimiento y con eso ya digamos que él ya sabe. Él debe aprender por medio de la interacción. Entonces, en este nuevo modelo de virtualidad, el aprendizaje tiene un sentido más colectivo, se construye entre todos y también es ubicuo. ¿Qué quiere decir ubicuo? Quiere decir que como yo no aprendo solamente en una fuente de conocimiento, yo debo acercarme a diferentes lugares para llegar a aprender. Y puedo hacerlo desde cualquier momento. Esto es lo que ha aplicado básicamente la virtualidad para decir, no importa el lugar donde yo esté, lo importante es que me acerque al conocimiento. Bueno, estos tres elementos me parecen fundamental para entender cuáles son las diferencias entre la educación virtual y la educación presencial. En esa comprensión, obviamente esto tiene un impacto sobre lo que nosotros como docentes tenemos que asumir. Y creo que varias de esas cosas las hemos enfrentado en la práctica con nuestros estudiantes haciendo ya una educación que tratamos de que sea virtual, pero que ya entendemos más como una educación mediada por la tecnología. Entonces, desarrollar nuevas habilidades son retos que hemos asumido y que tenemos que seguir asumiendo porque hasta ahora estamos empezando a descubrir este mundo, ¿no? Entonces, nuevas habilidades que antes, si ustedes recuerdan, en un principio, las tecnologías eran vistas como algo demoníaco, iban a transformar o iban a deshumanizar a los individuos. Sin embargo, con el tiempo también se ha entendido que precisamente en estas condiciones de nuevas formas de conocimiento, pues también se ha transformado la concepción de lo que tenemos que llegar a que los estudiantes conozcan. Entonces, no es solamente darle información, sino qué hace el estudiante con esa información. Esas habilidades las tenemos que ir desarrollando. Ya empezamos, pero tenemos el camino para recorrer. Igualmente, pues hay una transformación de roles. Ya no tenemos el control en el aula, lo tenemos solamente por medio de una pantalla y por lo tanto, pues no puedo pretender que tengo el control en el aula para estar revisando o monitoreando todo lo que los estudiantes hacen. Tengo que tener otros sentidos de confianza, de facilitar el material y de poderle ayudar y apoyar el desarrollo de aprendizaje al estudiante. Tuvimos que distinguir entre lo que es sincrónico y lo asincrónico, porque a pesar de que son ideas que yo creo se asemejan mucho a lo que antes utilizábamos como las tareas y lo que hacemos en el aula, esto tiene pues la variación de que tiene la mediación, y la mediación debe aprovechar los elementos del dispositivo. La educación debe ser más flexible. Obviamente en nuestros espacios teníamos
cierto control. Aquí en la educación virtual no tenemos control de los espacios que los estudiantes, yo creo que hay muchas experiencias que ustedes pueden ya haber tenido con sus estudiantes, pero por lo menos que uno no puede saber si el estudiante, de hecho, me acabo de acordar de una historia un poquito cómica que me ocurrió con un estudiante que se tomó una foto enfrente del computador como si estuviera poniendo cuidado, pero él no estaba ahí. Entonces él pensaba engañar al profesor, o en este caso a mí, que él estaba ahí pendiente de la clase, pero era una foto. Entonces es algo que pues no puedo controlar, estoy enfrente de una pantalla y de pronto en el aula hubiera sido una situación diferente. Bueno, preparar material con lenguaje computacional. A pesar de que nosotros somos unos diseñadores de materiales, unos preparadores de material, ahora tenemos que adecuarlo a estas nuevas herramientas que nos brinda el Internet. Bueno, otros retos asumidos por asumir. Familiarizarnos con el lenguaje virtual. De pronto muchos ya lo teníamos ahí, como decía al principio, en el lenguaje cotidiano, pero no lo habíamos hecho parte de nosotros. Ir portafolios, WordPress, Padlet, y escuchábamos, pero eso no era parte de nuestro diario vivir. Ahora nos tocó asumir el papel de familiarizarnos con ellos y de pronto empezar a entenderlos. De rediseñar la evaluación, porque si estamos hablando de conocimiento colectivo, entonces no podemos seguir pensando en que el profesor es el único que puede controlar la evaluación. Los estudiantes también pueden evaluarse informalmente los unos a los otros. Y ya habíamos empezado un trabajo con la coevaluación, pero creo que aquí hay otras dinámicas y otras herramientas que nos permiten hacerlo de otras maneras. Exploración de nuevas formas de conocimiento. Bueno, si es verdad que el estudiante puede acercarse al conocimiento por sí mismo, ¿cómo le proporciono a él las oportunidades para que llegue a ese conocimiento? Y finalmente, la resiliencia, que es la que se relaciona con el siguiente punto que voy a tratar, y es enfrentar los miedos, romper los mitos. No, yo creo que ustedes se han dado cuenta, la educación en la tecnología y en la virtualidad no se sostiene por sí sola. Siempre necesita una cabeza que organice los procesos, que diga qué va primero, qué va después, que organice unas secuencias, y ese es el profesional de la educación, es el docente. Bueno, entonces aquí viene mi segunda parte de la presentación y es donde yo hago una relación del contexto con esta reflexión. Y es a pesar de que ustedes, acuérdense que les había dicho, fíjense muy bien en las figuras que he escogido para la presentación. En el lado izquierdo tenemos el mundo envuelto en la tecnología y todos estamos ahí y parece que tuviéramos que obligados a vivir con ella porque ya no podemos vivir sin ella. Pero sin embargo sabemos que la realidad es que también tenemos que convivir con otra serie de problemáticas que en los contextos se presentan y mucho más en un contexto como en Colombia, donde sabremos que hay muchas poblaciones que viven en la pobreza absoluta y que muchas no tienen el acceso a la educación. Bueno, ya hablamos de la mayoría, pero de pronto situándonos en la realidad de los institutos de lenguas, que es donde estudia las personas que tienen un medio para poder acceder a otra herramienta de conocimiento que lo hace por inversión personal, de pronto no están en las más precarias situaciones, pero de pronto tienen relación con ellos de alguna manera, un familiar, una persona llegada. Y pues estos son cosas que nosotros tenemos que saber que influyen en nuestro aprendizaje. Ahora nos tocó vivir en una situación de la virtualización, en una situación muy especial, y es en la situación de una crisis sanitaria, una crisis mundial además. Entonces, estos adicionales a la virtualización, que hasta la diapositiva anterior donde venía presentando los principios de la virtualización, todo esto puede ser, digamos, alcanzable en la medida en que yo trate de abordarlos y de entenderlos. Pero una situación de pandemia con la que estamos viviendo hace que esto se vuelva un poco complicado. Entonces voy a expandir un poquito en el tema de la crisis. Todos sabemos que vivimos en la crisis que no solamente está a niveles micro, como en hogares donde hay personas que se quedaron sin trabajo, donde hay personas que su empresa dejó de funcionar, o donde hay personas que estamos, como la mayoría de docentes, estamos trabajando en la casa
pero estamos compartiendo dinámicas del hogar con otras dinámicas de trabajo que no era lo que hacíamos antes. Y a nivel macro, pues la situación que escuchamos en los periódicos, que escuchamos en las noticias, perdón, que leemos en los periódicos, que escuchamos en las noticias, y que pues de alguna u otra forma nos infunden esa inseguridad, un miedo a que no estamos en una situación normal, que también lo pongo entre quotations, como decimos, porque pues muchos ya han cuestionado la idea de que si es realidad la normalidad lo que vivíamos antes. Pero pues sabemos que esto ha generado una crisis no solamente a nivel económico, sino que esto ha venido con otra clase de crisis que son sociales y culturales, ¿no? En la medida en que se han generado nuevas discriminaciones o también que pues grupos sociales que en algún momento ya habían escalado empezaron a tener un estancamiento económico que también les ha producido crisis social. Y esto viene con otra forma de crisis, que es la crisis institucional, y hablo de la institución educativa específicamente, porque a nosotros los maestros parece que hayamos tenido la responsabilidad o tenemos todo el peso de la responsabilidad de que ante la crisis económica, social y cultural que está viviendo el país y el mundo, somos los encargados de mantener la educación, somos los encargados de que los estudiantes se queden estudiando. Entonces, a pesar de las circunstancias adversas en las que estamos viviendo y de la situación difícil que los mismos estudiantes pueden estar viviendo en sus casas, nosotros tenemos gran responsabilidad en que esto no sea más grave aún, porque aparte de eso, es directamente proporcional con lo que hacemos. Si nosotros no lo hacemos bien, nosotros mismos vamos a tener las consecuencias de no tener estas oportunidades laborales. Entonces, esto crea un poquito paradojas con lo que estaba presentando anteriormente con respecto a la virtualidad, y es que la virtualidad, por ejemplo, nos enseña cosas como que el conocimiento es colectivo, y para eso tengo que dirigirme a que haya una interacción entre los individuos, ¿cierto? Pero estamos en una situación paradójica que, contraria a una situación fuera de la virtualidad, no me voy a referir a la normal, sino a la fuera de la virtualidad, podríamos fortalecer la interacción con los estudiantes haciéndolos acercarse a otras personas, por ejemplo, para recoger información, para saber y después reportarla por los medios virtuales ante la educación, me refiero ante el espacio académico que han escogido. En este momento, pues, ante una situación de aislamiento social en la que, bueno, duramos aproximadamente 2 meses y medio en las casas donde no podíamos salir, pues ahora que pareciera que las cosas se van normalizando, tampoco son normales porque salimos y no podemos acercarnos a 2 metros de distancia, estamos utilizando unos tapabocas y pues bueno, esto es paradójico. Al final forma una paradoja, decir que tenemos que acercarlos al conocimiento en una construcción social, pero al mismo tiempo no podemos acercarnos socialmente. O por otro lado, escuchaba hace muy poco a una persona que contaba una experiencia de virtualización en la que ella le decía a sus estudiantes, vayan a diferentes lugares de Bogotá, hagan un pequeño video explicando dónde están y no sé qué, y los estudiantes lo reportaban en su aula y le pareció una experiencia maravillosa. Y pues pensaba yo, lamentablemente no estamos en las condiciones en que podemos hacer ese tipo de actividades. Es paradójico. No, a pesar de que la educación es ubicua, puede estar en cualquier lado, no nos podemos mover a todos lados porque tenemos restricciones por la crisis. Entonces esto tiene un impacto directamente en lo que hacemos. Y es que estamos en unos contextos, los he llamado mixtos e irregulares. Mixtos e irregulares porque, primero que todo, el computador se volvió el centro de nuestras actividades. Entonces, prácticamente que el que no tenga computador no tiene actividades para hacer, no puede seguir evolucionando sin un computador o sin un dispositivo tecnológico. En una situación de virtualidad, por lo menos, un estudiante que se somete a registrarse a un curso de virtualidad, lo sabe con la conciencia de que va a tener un espacio
para poder trabajar, que va a tener el tiempo para trabajar en el momento que él crea, pero lo va a tener. Eso no es la realidad, no es lo que estamos viviendo nosotros hoy. En muchos hogares, en muchas casas, no tenemos el espacio, no tenemos las condiciones y tampoco tenemos los mejores dispositivos para acceder a la información. Entonces, aquí tomo un concepto que desarrolla de Sousa cuando él habla de la población del sur, más al sur, es decir, entre más afectado estás por la situación, más te afecta, porque, porque pues te llega más duro toda la crisis. Aquí despliego un poquito qué significa eso en términos de la virtualidad. Entonces, el escenario idealizado de la virtualidad no es el que estamos viviendo. Estamos viviendo un escenario diferente, un escenario conflictivo, difícil. Y esto, por ejemplo, se ve reflejado en que cuando hablamos de virtualidad hablamos de conectividad. Y conectividad sabemos que cuando yo me registro a una educación virtual, por lo menos me aseguro que tengo conectividad, ¿no? Que yo pueda acceder a la información que yo necesito en el momento que necesito. Pero esto no fue lo que pasó aquí. Lo que pasó fue que mucha gente o no tenía internet, o solamente tenía internet en los datos de su celular, o sencillamente pues el agite de esta crisis pues lo obligó a tener esa conectividad. Entonces eso ha generado también unas afecciones afectivas y sociales de la misma población. Igualmente el acceso. Puede que en unas familias se haya considerado que tener un computador en la casa era suficiente para suplir las necesidades de todos, pero de repente nos encontramos en que todos necesitan un computador. En mi caso personal, teníamos dos computadores en la casa porque éramos dos los que estábamos trabajando y llegó la época de la crisis y todos necesitaban el computador a la misma hora. Por lo tanto, al principio tuvimos que empezar a rotárnoslo, después tuvimos que definitivamente tener otro computador porque no podíamos seguir trabajando así, no podíamos seguir sobreviviendo así. Ahora, ¿cuántas familias pueden tomar la decisión de no, definitivamente necesitamos el computador y lo compran? ¿Sí? Muchas personas han tenido que tomarse turnos y sortear la situación de poder trabajar con ese limitado acceso. Igualmente las herramientas, no todos los computadores hacen todas las mismas cosas, hay unas capacidades. Entonces, habrá algunas cosas, de hecho, escuchaba yo hace poco a algún profesor que decía, no, yo tenía un computadorcito ahí, como le decimos nosotros, una latica ahí que me funcionaba para lo que yo necesitaba, pero ahora no, porque necesito hacer videoconferencias, necesito mandar links de información y el computador no me lo permite. Entonces, pues hay una transformación que no sabemos cómo está pasando esa transformación. Y la forma en que se está accediendo a la información tampoco son las ideales, como lo propondrían desde los ideales de una virtualización, pues porque no sabemos si el estudiante tiene un escritorio apropiado, una silla apropiada. De hecho, nosotros mismos tuvimos que hacer adecuaciones para poder tener el espacio adecuado para trabajar. Igualmente con el tiempo, porque estamos trabajando y viviendo en el mismo lugar, haciendo las dos cosas que usualmente hacíamos en lugares separados. Entonces, obviamente toda esta situación que causó en un principio fue un impacto de reacciones que en parte este webinar tiene el nombre de reacciones porque hubo unas reacciones que generalmente fueron o que en un principio pudieron haber traído muchos errores. Entre esos, forzar la creación de un aula virtual al aula de clase. Entonces, creer que yo puedo manejar o tener el control de los estudiantes de la misma manera como yo lo haría si estuviera en presencial. El desbordamiento o el cúmulo de actividades asincrónicas, o sea, darle muchas actividades al estudiante porque como ya no lo veo, entonces tengo que asegurarme de que está ocupadito todo el tiempo trabajando. O tener hipersensibilidad a la acomodación, a la acomodación, es decir, sentirnos agotados, rabiosos, furiosos por todo lo que estamos viviendo. O intolerancia, eso mismo, causar una intolerancia a la situación con los estudiantes, no comprender por qué llegan tarde, por qué no se conectan, por qué no entregaron el trabajo antes de que se cerrara la herramienta, bueno, cosas de estas, o sencillamente falta de
flexibilización en todos los procesos. Todo esto fue un proceso que tuvimos que vivir y que ahora me hacen llevar el segundo paso, y es qué tanto nosotros hemos avanzado como docentes de inglés en el área de la virtualización y del trabajo de la virtualización desde el punto de vista de la enseñanza de las lenguas, y que aquí fue donde quise centrar mi atención en la presentación, y todo el contexto que les llevaba presentando es cómo hemos analizado todas esas aristas. Bueno, los debates de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua, aquí me hago referencia al inglés porque soy profesora de inglés, eh, pero pues obviamente aplica a las otras lenguas también, en que hemos tratado de cambiar de una visión de lo estructural a una visión más holística de la lengua, es decir, concentrarnos en ver más allá de lo que podría dar una estructura gramatical o una estructura léxica, que hemos tratado de ir de una visión más centrada del maestro a unas pedagogías más centradas en el estudiante, en darle más importancia a lo que el estudiante hace y no al que el profesor hace, en enfocarnos más en la lengua a ir a una comunicación como una actividad ideacional, es decir, en no estar pensando en que es lo que me importa es enseñar la lengua como tal, sino cómo hacer que la lengua sea un medio de comunicación que le permite al estudiante comunicar sus ideas. Para mí, esos son los tres debates los tres, para las tres dicotomías, por decirlo de otra manera, en las que siempre se ha debatido el rol del docente de inglés. Y esos debates traté de buscarlos por medio de una revisión de unos artículos de revista publicados en una revista científica colombiana, y me di cuenta que pareciera que los debates regresan aquí al primer punto, es decir, los debates cuando se habla de tecnología, se vuelve a utilizar la tecnología para pensar en lo estructural, se vuelve a pensar la tecnología para pensar en una perspectiva desde el maestro, o para pensar en la lengua, y es mucho menos en todos los elementos que están en letra grande, que los que considero que tratamos de llegar allá, pero que nos cuesta. Entonces aquí yo hice una colección un poco de algunos de los títulos que encontré en estos artículos, y a pesar de que ha habido un auge, digamos, en reflexiones sobre la tecnología como pedagogía multimodal o la tecnología para el desarrollo del pensamiento crítico, me parece que en la enseñanza de lenguas y tecnología, por lo menos lo que vi en esa revista de publicación colombiana, pareciera que se entiende la tecnología como implementar innovación. Implementar tecnología es implementar innovación, pero que los aspectos pedagógicos de la enseñanza de la lengua se descuidan un poco. Entonces, teniendo esa panorámica de todo lo que está ocurriendo con la situación, con la tecnología, con la virtualidad, pues me lleva a hacer unas propuestas, o más bien unas posibilidades, a exponer unas posibilidades que emergen de todo este ejercicio de reflexión. No sé cómo voy de tiempo porque Daniel me dirá, bueno, voy a tratar de correr un poquito porque ya vi que me queda un poquito tiempo. Voy a hacer esta ejemplificación, esto como una ejemplificación del trabajo que hemos hecho en el ILUT, y pues haciendo el recorrido de lo que hay que hacer para poder llegar a hacer una implementación tecnológica. Tenemos que partir primero de un análisis macro, y que ese análisis tiene que ver con lo que rodea el contexto, lo que hace emerger la necesidad y cómo la voy a implementar. En reunión con coordinador Alejandro Moreno de virtualización, estuvimos analizando el problema y tratando de determinar con los recursos que la universidad tiene, que la universidad maneja recursos de presupuesto al año. Sabíamos que en este momento no podíamos hacer una inversión en herramientas tecnológicas privadas, y teníamos que hacerlo por medios libres para poder trabajar con nuestros profesores. Desde ese primer filtro empezamos a determinar qué nos proporcionan las herramientas que tenemos, y además la universidad tiene unas alianzas con Google y con otras plataformas. Pudimos determinar que había unas herramientas básicas que podríamos utilizar para alcanzar un objetivo. El objetivo era que el profesor adquiriera la indumentaria necesaria para el desarrollo de sus clases mediadas por la tecnología. Aquí ya llegamos a la conclusión de que no era educación virtual,
virtual, porque no estábamos haciendo educación siendo virtual, lo que estábamos haciendo era educación mediada por la tecnología y que íbamos a tratar de tener una perspectiva también inclusiva. No queríamos que el profesor, por no tener conocimiento de la tecnología, no pudiera ser parte. ¿Alguien Eh, tiene? sí, perdón, profesor Orlando, tal como se indicó al inicio de la sesión, por favor, apagar micrófonos si no se está haciendo uso de la palabra. Gracias. Doctora Jimena, por favor, 5 o 4 minutos para dar inicio a la... Voy a correr porque me quedan todavía unas cositas, pero bueno, finalmente el modelo que aplicamos fue establecer las herramientas básicas para que los profesores que no tenían conocimiento sobre las herramientas virtuales pudieran adquirir unas y por medio del seguimiento, es decir, que se pudiera ver el trabajo que estaba haciendo, hacer un apoyo que no solamente era tecnológico, sino también afectivo y social, teniendo en cuenta el contexto en el que nos estamos desarrollando, mediante una comunicación continua, que en este momento no la suplen precisamente las ideas de la virtualización. Bueno, aquí tenemos una muestra, yo solo tomé unos pantallazos de algunas de las actividades que se han desarrollado en el ILUT para ese nivel macro y en las capacitaciones que se han hecho en primera instancia a los coordinadores y en segunda instancia en cascada hacia los formadores. Aquí también involucramos un factor afectivo, les voy a mostrar un segundo de... Es un virus que se manifiesta como una enfermedad respiratoria aguda que puede afectar seriamente nuestra salud. Es de fácil propagación y se trata... Los escenarios basados en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación desatan grandes cambios en nuestras rutinas y modos de operar e incluye dentro de tu planeación pausas activas. De esta manera trabajas por los objetivos laborales sin poner en riesgo la armonía de tu proyecto. Evita estar sentado o por mucho tiempo en la misma posición. Activa todo tu cuerpo mediante estiramientos o breves caminatas en la casa. Bueno, solamente era para hacerles una muestra porque tenemos poquito tiempo, pero es para que ustedes puedan darse cuenta cómo tratamos de que todas estas herramientas vinieran acompañadas de unos procesos afectivos y de que finalmente eso se redundara en un éxito de aplicar unas herramientas básicas con los estudiantes. ¿Lo logramos? Logramos que los docentes tuvieran unas herramientas, unas aulas virtuales y que empezaran a tener unas dinámicas de trabajo con sus estudiantes. Estamos haciendo una revisión de mapa de posibilidades de la virtualidad, en las cuales ya hemos identificado algunas de esos nuevos pasos que tenemos que seguir para poder involucrar un poco e ir incrementando escalonadamente el conocimiento tecnológico de los maestros. Pero esto articulándolo con una nueva propuesta curricular que ya se venía trabajando y que no se perdamos de ellos los objetivos de lo que nosotros como ILUT queremos de nuestros estudiantes. Aquí también hay un pantallazo que tomé de una clase de una profesora donde vemos que hay docentes que juiciosamente han estado trabajando con las herramientas que se les ha brindado en las capacitaciones y ya haciendo uso de las herramientas virtuales han empezado a involucrar reglas de la clase, por ejemplo, donde se les habla a los estudiantes del manejo de los micrófonos, de la cámara, de la presencialidad, etc. Y esta es una muestra del seguimiento que se ha hecho, tanto el acompañamiento, nos suplimos del concepto de conocimiento en la creación social, y en donde abiertamente los profesores expresan dificultades y los beneficios de estas implementaciones para nosotros poder tener ese seguimiento y poder ayudarlos también, apoyarlos. Entonces, ahora sí viene mi propuesta. Rápidamente vuelvo a las preguntas que en un inicio les presenté, donde están, estas preguntas son las mismas que están al lado izquierdo de la presentación, y arranco con decir que nos tenemos que fundamentar siempre en pensar, pues nuestra pregunta principal como profesores de lengua es cómo enseñar una lengua, ¿verdad? Pero mi propuesta es que tenemos que reflexionarlo de manera diferente desde la virtualización y tenemos que pensarlo diferente también. Entonces, mi propuesta es que estas preguntas que nosotros nos hacemos para reflexionar se hagan
de una manera en la que pongamos a conversar todos los elementos que se involucran en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. Entonces, en vez de preguntarnos cómo enseñar una lengua, más bien preguntarnos cómo enseñarle a los estudiantes a entender el mundo por medio del lenguaje. No podemos separarlos a ellos del mundo. Sabemos que estamos viviendo unos tiempos difíciles que han cambiado dinámicas de vida de muchas personas, pues qué mejor utilizar el lenguaje como pretexto para conocer qué dinámicas han cambiado y cómo han cambiado, o sencillamente cómo se reflexiona sobre lo que está pasando. En vez de preguntar cómo enseño fórmulas gramaticales o habilidades comunicativas usando información disponible en la web, preguntarme más bien cómo las herramientas disponibles en la web pueden comprometer a los estudiantes en la construcción del significado. En vez de que el estudiante solamente se involucre en una herramienta para contestar un quiz o para contestar un ejercicio de gramática, pues que más bien el estudiante aproveche esas herramientas que hay en la web, consiga información, hable de esa información que consiga, se construyan unas conversaciones al respecto y se hagan nuevas producciones con base en esa información que se ha recogido. Recuerden que no es enfocarse en la información, sino en qué se hace con la información. ¿Hasta cuántas herramientas tecnológicas debo aprender? Creo que es una pregunta que muchos nos hemos hecho, pero yo propongo más bien preguntarnos cómo las herramientas disponibles pueden ayudar a los estudiantes a acercarse al conocimiento y cómo pueden construir nuevos significados. Pues porque de pronto yo puedo tener un cúmulo de herramientas tecnológicas que debo aprender, pero de pronto más bien pocas herramientas haciendo muchas más cosas con los estudiantes y poniéndolos a producir significado, están dando mejores resultados. ¿Cómo puedo desarrollar el currículo en la emergencia de la virtualización? Puede cambiarse por una pregunta de cómo puedo reflexionar sobre situaciones de la actualidad con mis estudiantes usando la lengua como un vehículo para lograr darle vida a ese currículo. Entonces el currículo puede ser estructurado y basado en una estructura, pero yo le puedo dar vida a ese currículo. El profesor es el que sabe cómo poner este ejercicio en algo más dinámico. ¿Cómo puedo acceder a herramientas tecnológicas para practicar gramática, escucha, lectura? Es una pregunta que podemos complementar si decimos cómo puedo usar herramientas para involucrar a los estudiantes en eventos comunicativos que dejen expresar quién es o cómo ve el mundo. Perdón, ahí que un error. ¿Cómo crear un blog para practicar la lengua? Más bien, cómo crear un blog para compartir ideas y preocupaciones y explorar realidades diversas, utilizando la lengua, obviamente. Esto podría ser yo coloco ahí blog, pero podría ser cualquier otro tipo de herramientas, incluso los chats, otras herramientas que están construidas para hacer interacción entre los estudiantes. ¿Cómo aprender más de herramientas tecnológicas para usarlas? Entonces, a veces quiero ser yo el que aprende las herramientas tecnológicas, pero ¿qué tal si pregunto más bien cómo puedo darle espacio a los estudiantes para que muestren su conocimiento tecnológico y que lo usen para producir conocimiento utilizando la lengua como mediador? Entonces, en vez de tratar de abarcar que yo sea el que sabe, más bien darle el espacio que el estudiante ya está comprobado que muchas veces sabe más y maneja más herramientas que el mismo profesor. Todo esto, obviamente, dándole un carácter de flexibilidad y de sensibilidad al contexto. No podemos ignorar lo que está pasando allá afuera y no podemos pensar que el estudiante sigue repitiendo diálogos mecánicos o información mecánica sobre mundos ideales que no estamos viviendo. Es necesario hablar de lo que estamos viviendo y esto nos da mucho más espacio para trabajar. Y concluyo. El acercamiento a una lengua desde una perspectiva ideacional es el centro de toda decisión tecnológica. Y en la pandemia, esto debe ir acompañado por un factor afectivo y humano. De allí que la tecnología puede verse como panacea. Sin embargo, esta no puede verse separada de la pedagogía para el maestro de lenguas. Y cuando hablo de pedagogía, es una pedagogía integral, teniendo en cuenta el aspecto afectivo, social. Evitar el modelo de la tecnología como innovar. La innovación tecnológica sin la pedagogía del profesor es superflua y superficial. Mantener la importancia de que enseñar una lengua implica mantener en el aprendizaje la conexión con el mundo y este es el fin que debe cumplir la tecnología, no al contrario. Entender la tecnología como una mediación, pero no como la única, y usarla para humanizar, para entendernos quiénes son. Muchas gracias.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por las preguntas, porque me deja ver que estaban atentos a la conversación. La idea es compartir reflexiones. Y bueno, pues yo creo que las preguntas son tan diferentes que voy una por una. Son 4 preguntas en las que tengo aquí, y voy a tratar de darles respuesta. Entonces, en ese sentido, primero voy por la pregunta, pues yo la apunté como los temas clave, ¿no? La primera pregunta o la intervención del profesor Nixon tenía que ver con aquellos aspectos que van mucho más allá sobre la formación de sujeto y sobre cómo tenemos en cuenta todos estos elementos de cómo ha influido la tecnología con la interacción que ha tenido con los sujetos. Y pues creo yo que la intención de esta presentación era sobre todo centrarnos en esta problemática de la virtualización y de cómo nosotros como docentes podemos precisamente ayudar a los estudiantes a que eso no sea solamente un ejercicio instrumental, a que no se convierta en solamente utilizar la tecnología para un objetivo específico lingüístico, sino que sencillamente esto nos supla unas necesidades que ya los estudiantes llevan mucho tiempo adelantados. Yo desde que empezaron las discusiones con la tecnología, más o menos hace 20 años, tú mencionaste a Barbero, mucho tiempo más trabajando sobre las tecnologías, la comunicación, la mediación, hasta la mediatización, que fue un concepto que de hecho estuvimos trabajando en un proyecto de investigación en donde tratábamos de hablar de ese elemento unidireccional y bidireccional de la comunicación que se da con los medios, y que tú mencionaste también de el sujeto también es capaz de producir nuevos significados y no solamente está consumiendo información. De hecho, ese concepto de mediación es un concepto mucho más aplicado de la antigua tecnología que los medios masivos, la televisión sobre todo, se utilizó para poder explicar cómo los medios como un conjunto de símbolos afectaban al sujeto. Pues creo que es un concepto que trabajamos mucho más desde que no ha sido tan popularmente trabajado, pero que trataba de darle el sentido de la bidireccionalidad de la comunicación, que es el de la mediatización. Y es decir, no solamente yo consumo información, no yo solamente me dejo afectar por la información, sino que yo también produzco, yo también soy activo, soy agente de esa comunicación. Por eso mis intervenciones con respecto a cambiar el enfoque de las preguntas iban direccionadas a poner al estudiante en esa posición de no solamente recibir información, sino precisamente ser consciente de que ellos también pueden producir esa información y también pueden darle una resignificación a la información. Y pues la transformación de los sujetos está ocurriendo desde hace rato. Otra cosa es que nosotros desde la virtualización, en el momento crucial en el que estamos viviendo, estamos tratando de abordarlo, estamos tratando de darle un orden en la educación. Pero eso no significa que nosotros seamos los únicos somos los únicos actores sociales que intervienen en esa transformación. Ellos llevan mucho tiempo transformándose con la interacción que tienen con sus celulares, con sus redes sociales. Ya sabemos que en épocas anteriores el profesor, lo que decía el profesor era palabra sagrada y el estudiante se lo llevaba a la casa, muchas veces también con ese mismo sentido, con que era la palabra sagrada. Hoy en día sabemos que el estudiante inspecciona por sí solo, que el estudiante explora las herramientas de la web, la información que está en la web, y también compara, contrasta. Si el estudiante hace eso, nosotros no, como docentes no podemos dejar de hacer eso, al contrario, tenemos que implementar, tenemos que darle fuerza mucho más a eso, porque sabemos que los estudiantes ya van en ese sentido. Entonces, creo yo que de hecho ahí vienen las discusiones de si es identidad, si es subjetividad o si es intersubjetividad de lo que debemos hablar cuando hablamos de interacción con los medios. Yo diría que cada una tiene una posición con unas barreras conceptuales, pero que la idea general en esta presentación era darnos cuenta de que estamos inmersos en este mundo y lo que tenemos es que ponerlo al servicio de una educación con los propósitos no solamente pedagógicos, sino también sociales que nosotros tenemos como docentes.
Esa sería la respuesta con respecto a la intervención de Nixon. La siguiente pregunta tiene que ver con la discriminación digital que hizo se me olvidó el nombre del profesor, no lo apunté. Pero Profesor Jaiber Antonio Santiago. profesor Heiber. Entonces, que sí produce, que sí podríamos estar hablando de una discriminación digital, totalmente, ¿no? La tecnología desde hace mucho tiempo, desde el tiempo de su aparición, inició otra serie de bueno, por no cambiar el nombre, digamos, de exclusión, otra forma de exclusión, y que tiene que ver con el acceso. ¿Qué tanto acceso tienes tú? Va creando unas diferencias en unas categorizaciones sociales, por decirlo así. Entonces, si tú tienes el capital cultural en términos bordonianos, tú tienes el capital cultural, pero también tienes el capital económico, que en este caso juega un papel primordial, pues tú puedes comprarte el equipo más sofisticado que te ofrece las herramientas más adecuadas para llegar a los contenidos que tú quieres llegar. Mientras que si tú tienes las limitaciones económicas, podrás comprar un computador con unas herramientas básicas, o sencillamente no tendrás ni siquiera para tener tu computador propio, sino tendrás que tenerlo por medio de otras personas. Entonces, estos son unas nuevas barreras sociales y culturales que se van creando por el acceso a la información. Veía yo con curiosidad, por ejemplo, que en uno de los problemas de la virtualización en este momento en carreras como la ingeniería, por ejemplo, es que los estudiantes necesitan muchísimo de la práctica. Un ingeniero de aviación no puede hacer práctica si no tiene cómo hacer, no puede avanzar en los estudios de su carrera si no tiene la práctica con el mecanismo del avión. Pero sin embargo, en simulaciones que podrían llegar a alcanzar ese punto de reemplazar la educación de la práctica con la educación virtual. Sin embargo, pues no todo el mundo tiene el dinero para comprar estos equipos que exigen estos software sofisticados y que exigen pues que unos costos que muchas veces el estudiante no tiene el acceso. Entonces es una nueva discriminación, ciertamente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Resalto o recalco lo que venía diciendo en la presentación. Como docentes nosotros no podemos solucionar los problemas económicos porque van más allá de nuestras posibilidades, pero lo que sí podemos es ser muy flexibles y entender todas las condiciones que nos está brindando en este momento crucial el ambiente para poder acercar a los estudiantes de la mejor manera a los medios tecnológicos. Es decir, si conocemos al estudiante, podemos saber a qué puede acceder el estudiante. En una sencilla conversación en el aula, yo propongo que el estudiante me cuente cuáles son sus actividades ahora en este momento de pandemia y en este momento de virtualidad, y él me va a empezar a contar así. Yo lo que mi propósito sea que él me hable de un tema básico con unas estructuras básicas. Lo que a mí me interesa en medio de desarrollar ese objetivo de la lengua es conocer quién es este estudiante, por qué medios está llegando al conocimiento, y eso mismo me está dando a mí las pistas para saber cómo puedo ayudarlo. No le puedo estar exigiendo a todos por igual, tengo que particularizar un poco más las necesidades de los estudiantes con otros factores que en este caso sería el acceso. Transformación de la evaluación, la siguiente pregunta que hizo el profesor, no me acuerdo. Sí, el profesor Luis Antonio Fonseca. Luis Antonio Fonseca, que él habla, bueno, entonces tendremos que transformar la evaluación. Pues yo digo que muy seguramente sí, y desde hace rato estamos tratando de darle un vuelco al sentido de la evaluación, en pensar que la evaluación es el momento en que yo puedo controlar lo que el estudiante alcanzó o no alcanzó. Lo que quería, lo que tiene que ver esta transformación de la evaluación en primer sentido es, si el conocimiento es social, pues hay que darle la oportunidad a los estudiantes a que colectivamente creen conocimiento, y en ese sentido la evaluación debe ir más allá de controlar qué saben y no saben, más bien que lo retroalimenten. Les hago un ejemplo muy sencillo y muy básico. En un ejercicio de lectura en un blog, más que yo ponga una lectura y les ponga un control de lectura a los estudiantes, yo lo que puedo es hacer, por ejemplo, investiguen sobre un tema, traigan el tema que ustedes quieran, pónganlo en un blog. Después de ponerlo en el blog,
pongan a sus compañeros a que hablen sobre una lectura corta, dependiendo del nivel de cada uno de los estudiantes. Entonces, conversemos sobre ese tema que escogió uno de los estudiantes y hagamos comentarios. En la medida en que los estudiantes están haciendo comentarios, empiezan a retroalimentar, porque empiezan a decir qué piensan, cómo ven lo que el estudiante recogió, por qué lo recogió. Puede que haya preguntas como, ¿por qué escogiste ese texto? ¿Sí? Posiblemente ahí empezamos a cuestionar, bueno, cuando yo escojo un texto, lo escojo con un sentido, pero no es solamente tener un texto que no se conecta con mi vida y que no sé a qué objetivo va a llegar, sino que sencillamente está logrando mucho más allá de lo que es enseñar la lengua. Entonces tenemos que empezar a implementar mecanismos de evaluación que hagan más retroalimentación y menos control. Y recursos, la última pregunta que viene de Aleida, muchísimas gracias por estar aquí, qué rico verte de nuevo. Bueno, tu primera pregunta tiene que ver con recursos y conexión, cómo ha apoyado la universidad en ese sentido, en esa otra dimensión de, bueno, ya más allá de lo que pueda hacer el maestro, qué hace la institución por los estudiantes. Pues la Universidad Distrital también como universidad pública en las facultades se ha preocupado por tratar de identificar cuáles son cuál es el acceso que tienen los estudiantes a las herramientas y de poderles brindar apoyo con herramientas. O sea, es decir, a muchos estudiantes les han brindado computadores, unos prestados, otros donados, y pues se ha cubierto una parte de la conexión con eso. Sin embargo, pues no se ha cubierto el total de la población, no ha sido, digamos, 100% cubriendo las necesidades, pero se ha hecho mucho trabajo al respecto y se sigue trabajando en eso porque todavía, de hecho, yo el otro día escuchaba, o más bien, yo estoy parte de algunas de las redes sociales que tienen los estudiantes y veía como un estudiante decía, por favor, alguien que me diga qué hicieron en la clase de hoy, porque es que yo veo mi clase con datos y se me acabaron los datos. Me partía el alma escuchar o más bien ver el comentario del estudiante, pero también ver la solidaridad, y eso viene con lo de la primera pregunta de Nixon, la solidaridad de sus compañeros, todos en ayudarle en el momento en que ven que este estudiante está en crisis porque no puede tener acceso a los contenidos de la clase por mero tema de conexión y de acceso. Y finalmente, ¿qué cambios nos involucra esto en los programas curriculares? Yo creo que total, o sea, esto necesita una transformación estructural. El mundo ha cambiado, nosotros no lo hemos reconocido y tenemos que involucrar todas estas cosas en nuestro ejercicio docente. La licenciatura que hay en la distrital, de donde yo formo parte, la licenciatura en educación básica con énfasis en inglés, que ahora se llama con lenguas modernas. Hay un componente de tecnología, pero obviamente no es suficiente y aparte de eso no tiene las herramientas que debería tener para que fuera realmente un involucramiento de los estudiantes con la tecnología. Entonces pienso que aquí se abre un camino bien largo para trabajar en el campo de la enseñanza de las lenguas. Repito, la revisión que hice, a pesar de que es un tema que no es nuevo, o sea, lleva más o menos 20 años trabajándose fuertemente, en el campo de las lenguas no ha sido un tema que se haya trabajado tanto. Entonces, pues hay mucho terreno para recorrer, tanto investigativo como pedagógico y didáctico, y tenemos que entrar en ese compromiso. Ese sería el final de las preguntas. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos.